del programa Universidad de la Familia Ahora Sí. Ustedes saben, es una carrera universitaria nueva en español, dirigida a la formación de padres y familias y de todos aquellos que quieran realmente ayudar a que el mundo cambie a partir de cambiar un poco las formas de la familia, que hoy en día estamos todos tan agresivos, ¿verdad? Por supuesto, Humboldt International University es el patrocinador principal de este programa y aquí se va a dar en un año de duración 45 módulos, 45 semanas, 15 módulos y 3 niveles. Si ustedes tienen algo que preguntar, pueden, o una inquietud, llamar al 305-448-7454 o si no a este link university.com/familia y allí encontrarán el formulario, ustedes ponen sus datos y justamente a vuelta de correo le van a mandar todas las cosas que ustedes necesitan para poder inscribirse en la carrera. Desde ya que agradezco mucho a mi otro sponsor, el sistema de escuelas de Miami-Dade County en la división Parents Academy o Academia de Padres, que está con nosotros desde hace ya algunos meses, uniéndonos en esta cruzada por la familia. A Michael Chaviano o Chaviano Studio and Production, que es mi patrocinador y que está presente generosamente en todos los eventos muy importantes de Universidad de la Familia y en sus conferencias. A Sign Now, Elizabeth Menda, que es una gran diseñadora gráfica que hace todos los flyers que ustedes ven semanalmente, y por supuesto a nuestro socio en vida sponsor Gonzalo Ríos. Hoy vamos a hablar de cómo alimentar a nuestros hijos pequeños, qué función tan importante. En la segunda parte de esta conferencia, nuestra invitada de lujo nos va a hablar justamente de cómo alimentar a nuestros niños entre los 3 y los 5 años. Yo en esta primera parte les voy a hablar de la relación entre las emociones y la alimentación. Entonces, para hablar primero de esto, tenemos que hacer un panorama de lo que es nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Hay una inteligencia digestiva, ustedes sabían literalmente. Por ejemplo, cuando tu estómago es inteligente, cuando estamos a la expectativa de algo y esas mariposas en el estómago están allí, cuando nos van a dar un premio o nos reencontramos con una persona que quería ver mucho, pues el estómago nos está diciendo toda esta inquietud que tiene toda nuestra persona. Por otro lado también, cuando tenemos ese que los americanos llaman gut feeling, esto que las entrañas me dicen, esta situación no me gusta, y entonces no me gusta, háganle caso, porque ahora vamos a ver por qué. El estómago es el segundo cerebro que nosotros tenemos. Irina Malviokova, que es una gran médica especialista en endocrinología y nutrición, que es rusa pero vive en Madrid, es una de las que lidera la investigación en torno a esta relación del sistema digestivo con nuestras emociones. Y ella dice, el estómago es nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Bueno, posee el estómago 100 millones de neuronas interconectadas. Entonces ustedes van a decir, no, doctora, las neuronas están en el cerebro solamente, porque son las células del cerebro. No, hace tiempo ya que se ha descubierto que las neuronas también están en nuestro estómago, ¿verdad? Qué cosa increíble. Y como tal, como célula neuronal se comportan. Porque fíjense que el estómago produce el 90% de la serotonina total que nosotros necesitamos. La serotonina, ustedes saben, es un neurotransmisor que regula nuestro estado de ánimo. Cuando está baja la serotonina y también la dopamina, muchas personas padecen depresión. Libera otros neurotransmisores, como ya le dije, que es la dopamina, otras hormonas y moléculas químicas. Produce endorfinas, las hormonas de la felicidad, qué cosa linda, eso cuando nos sentimos bien, que liberamos cuando hacemos gimnasia, cuando abrazamos a una persona que queremos. Pues también esta la libera el estómago. Por eso es importante realmente la buena alimentación y estar bien, ¿verdad? Representa el 70% de nuestras defensas, algo increíble. 70% de nuestras defensas están en nuestro estómago. Se conecta, por lo tanto, con el sistema inmunológico y con la piel. Cuando el sistema
del estómago, nuestro sistema digestivo deja de funcionar, toma el control la piel y entonces ahí vemos estas manchas, vemos acné, un montón de cosas. Es interesante la interconexión de nuestro cuerpo. Somos seres indudablemente holísticos. Es decir, que entre el estómago y el cerebro hay una avenida de dos manos. El cerebro le manda novedades al estómago, el estómago al cerebro. ¿Cuáles son los trastornos psicológicos relacionados con el sistema digestivo? Hay muchos, pero hoy vamos a tocar dos importantes. Ustedes saben que estas conferencias son para dar un aperitivo, una aproximación de lo que después vamos a ver en la carrera. Es decir, que van a quedar cabos sueltos, pero bueno, estamos sobrevolando los principales temas. La anorexia, por supuesto, y la obesidad. Y ahora vamos a ver qué tipo de anorexia y qué tipo de obesidad. En principio, no voy a tocar el tema de la bulimia, pues ustedes saben que la bulimia es muy reciente, es muy de difícil detección, porque las personas o las jóvenes que padecen de bulimia comen mucho y después vomitan o toman, laxantes para que puedan, liberar esa comida. Es decir, que me ubico en la anorexia porque tiene un gran compromiso histórico. Muchas cosas en torno a la anorexia suceden. Y, por supuesto, la obesidad. Pero bueno, nos quedamos con la anorexia porque no tiene nada que ver con la cultura de la mercadotecnia, no tiene nada que ver con las modelos o con estos ideales de belleza que se mandan a la mujer y de delgadez. Vamos a ver de qué manera. ¿Cuántos tipos de anorexia hay? Está la anorexia restrictiva, es decir, una anorexia que desde el punto de vista psicológico es una anorexia que puede padecerse momentáneamente después de un trauma. La anorexia como síntoma, hay muchos cuadros, muchísimos cuadros psicológicos que presentan como síntoma la anorexia. Por ejemplo, el más importante, porque es la más importante de la psicosis, es la esquizofrenia. La anorexia como trastorno, que es la que nos interesa a nosotros, anorexia nerviosa, ya es toda una nosología completa, ya se habla, tiene entidad propia, ¿no es cierto? Es un trastorno de carácter emocional muy severo, de carácter psicológico muy severo. La anorexia nerviosa no tiene nada que ver con la modelo de pasarela. ¿Por qué? Estas modelos tan lindas que vemos. Porque en realidad la persona anoréxica, cuando padece una anorexia nerviosa, tiene un gran desaliño y un gran desarreglo personal. No se quiere maquillar, no quiere saber nada con la belleza. Quiere desaparecer, ¿verdad? Es decir, que es todo lo contrario. Lo que sucede en la anorexia nerviosa es que la joven, por más delgada que esté, se va a ver siempre gorda. Eso se llama dismorfismo corporal, es decir, se va a ver siempre gorda. Y uno le dice, no, pero si estás bien. No, en realidad tengo unos kilos de más. Enfermedades y trastornos, todos de carácter psicológico, tienen su origen, y esto tenemos que entenderlo bien, en lo biopsicosocial, porque somos seres biopsicosociales. Esto quiere decir que estamos determinados por una biología, por un ambiente social, ¿no? Y por lo psicológico también. Es decir, que hay enfermedades que pueden ser hereditarias, y un 100% tienen su origen en lo biológico o en lo genético, pero la realidad es que con tener una simple predisposición, ¿verdad? Por ejemplo, a la anorexia o a no querer comer, unido a un trastorno psicológico y a una familia o una sociedad y una familia que realmente lo favorece, y vamos a ver de qué manera, podemos dar un trastorno psicológico, en este caso la anorexia. La anorexia ya se conocía, ustedes saben, en la medicina antigua. Hipócrates se la llamaba sitia o inedia, es decir, que no es un trastorno de nuestra época, es un trastorno que ya se conocía probablemente en la prehistoria. Lo que pasa es que la medicina de los griegos fueron los primeros que empezaron como a clasificar, ¿verdad?, las enfermedades. En la Edad Media se conocía la anorexia santa o el ascetismo místico. Ustedes saben que muchas personas como Catalina de Siena padecían anorexia, porque los ideales de la sociedad en aquella época
era justamente que la mujer tenía que alejarse de todos los placeres de la carne. Había que no ser bella. Catalina de Siena le rezaba a Dios todas las noches para que la haga fea. Así no era, digamos, deseada por los hombres, ¿no? Qué cosa increíble. Y entonces vemos que esto ya existía por razones religiosas, ¿verdad? Cuando llegamos al siglo XX, XXI, en la psicología, que empieza a estudiar este problema en profundidad, vemos que es un conflicto con una madre asfixiante. Quiere decir que, y un padre pasivo. ¿Qué significa esto? Ustedes me dirán. Una madre asfixiante es una mamá devoradora. Una mamá insatisfecha con su marido, insatisfecha con su vida, no pudo hacer su carrera y tiene la hija. Y la hija es la fuente de su satisfacción. Y entonces está sobre ella constantemente. La está sobreprotegiendo. ¿Qué haces, qué no haces? ¿Qué comes, qué no comes? Cuídate de los amigos. Nadie te quiere como mamá. Y entonces todos estos mensajes, ¿no?, hacen que el adolescente se sienta sin control de su vida, porque mamá me controla todo y papá no hace nada, papá está pasivo o está ausente, no le interesa cortar esa unión, esa simbiosis que hay entre mamá y la hija, que ustedes saben que hablamos en una de las conferencias la importancia que tiene, ¿verdad?, la intervención del padre. Y entonces lo único que puede controlar la anoréxica es la comida que ingiere. Y entonces decide controlar lo único terreno que puede controlar, porque todo lo demás se lo controla la madre. También puede ser una neurosis con rechazo de lo sexual en púberes, y también está conectado con el primer conflicto con la madre de lo que hablamos, ¿verdad? Es decir, una neurosis con rechazo de todas las características de lo femenino, ¿verdad? No quiere que la miren, no quiere ser atractiva. Es un tipo de neurosis, ¿verdad? Pero tiene que ver también con la relación con la familia, porque todo está en la familia, todas las cosas están. Por eso es interesante estas conferencias y esta nueva carrera en español, para poder contar las cosas que no se dicen a viva voz, que están de pronto en los libros, en las investigaciones, en las universidades, pero no, la gente no lo sabe. Entonces, esto ahora lo sabemos. La anorexia nerviosa, Brisquet en 1859 la denominó de esa manera. No es simplemente la anorexia que abarca las otras categorías. ¿Cuáles son los principales investigadores del concepto? Bueno, ustedes saben, Freud, a través del psicoanálisis, Lacan, que era Jacques Lacan, un francés, ¿verdad?, también psicoanalista, Rómulo Lander, que yo he leído sus libros, muy interesante porque ha hecho justamente una sinopsis de estos otros dos pensadores que profundizaron sobre este tema. Ahora vamos a hablar de la obesidad, el otro trastorno importante, que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la alimentación. ¿Cuántos tipos de obesidad hay? Hay una obesidad endógena. ¿Qué es esto? No hay que asustarse de la palabra, quiere decir de adentro. Es decir, cuando yo soy un obeso endógeno es porque tengo los químicos de mi cuerpo desequilibrados, el metabolismo funciona muy lentamente y entonces no puedo controlar mi peso por más dieta que haga. Luego está la obesidad exógena. Esto quiere decir cuando yo como y no gasto nada, no hago gimnasia, entonces todo lo que me como me lo quedo en la panza y empiezo a engordar. Por eso es importante realmente el ejercicio físico. La obesidad de desarrollo, a veces hay algún problema que el adolescente padece en el hogar y a medida que se va desarrollando a partir de los 12, 13 años, se empieza como a engordar, porque es una manera de defenderse, digamos, de esa situación. Y tenemos la obesidad reactiva, cuando algo nos pasa, se murió aquella persona que queríamos tanto, o nos despidieron del trabajo. Bueno, comemos y engordamos. Pero esto lo podemos revertir perfectamente. Vale decir que lo que nos interesa ahora es esta obesidad exógena, porque la obesidad exógena es la que favorece esta cultura tan tremenda que tenemos, ¿verdad? La obesidad exógena constituye el 95% de los casos de obesidad. Comemos, ¿por qué? Porque ingerimos comida chatarra. ¿Y entonces por qué? Porque nuestras emociones están un poco alteradas. Tenemos que trabajar todo el día, no tenemos posibilidad de sentarnos en la ceremonia de la mesa, a comer, ¿verdad? Hubo diferentes significados a lo largo de la historia. Hoy, a lo largo de acuerdo con la medicina,
y gracias a la medicina sabemos de qué se trata, también gracias a la psicología, ¿verdad? Pero en las épocas de hambruna, mucho tiempo atrás en la antigüedad, aquellas personas obesas eran bien vistas porque eran las únicas que podían sobrevivir y no morirse, porque tenían reservas de adiposidad, de tejido graso, ¿verdad? Después, en la Edad Media, en el medioevo, los nobles gordos estaban relacionados con la riqueza. Bueno, ser gordo era un síntoma de tener mucha plata. Estábamos muy bien, mucha comida. Entonces, por eso vemos en los cuadros, ¿no?, del medioevo, o muchos inclusive renacentistas, vemos también esta expresión casi orgullosa de la sexualidad. Fíjese que de la obesidad. Fíjese que Hipócrates también no solo habló de la anorexia, sino que habló también de la obesidad, y fue el primero, ¿no?, que la ligó a la muerte súbita por infarto, ya en Grecia. Desde la psicología, ¿verdad?, podemos decir que el obeso exógeno, muchas veces en el obeso que no tiene una causa endógena, está ocurriendo una necesidad de protección, de atrincherarse detrás de toda esa adiposidad donde él se siente cómodo y confortable porque regresa de alguna manera al seno materno. Es decir, hay un temor a la vida adulta, al desarrollo adulto, una necesidad de recuperar el confort de la infancia. Entonces tenemos que decir, como decían los griegos, en el pórtico del templo de Delfos, en la ciudad de Delfos, hay una máxima, ¿no?, que dice medenagan, y significa en griego nada con exceso. Es decir, los griegos decían que había que condenar la desmesura, y ellos en griego le llamaban ibris a la desmesura, a la persona ibris que sufría de ibris, es decir, de desmesura. Esto significa que tenemos que amar a nuestros hijos y a nuestros seres con cierto equilibrio, ¿eh? No podemos sobreprotegerlos e invadir toda su vida. No podemos, como dice Lacan cuando se refiere a la madre de la anoréxica, devorarlos, ¿eh? No podemos devorarlos. Hay mucha gente que en las frases está cuando decimos te quiero tanto que te quiero comer, te quiero tanto que te voy a morder, ¿no? Es un poco digamos, regreso, como decía Freud, al comienzo de la vida, en donde la boca era lo único que teníamos para sobrevivir, pero sobre la boca se montó algo muy particular que es el placer. Y entonces ese placer, a veces queremos regresar a ese placer, ¿verdad? A través de una alimentación, por ejemplo, exagerada, o a través de darle a nuestros hijos aquello que no necesitan. Es decir, vamos a quererlos, vamos a alimentarlos, ni mucho ni poco, ni hijos desprotegidos, ni hijos sobreprotegidos. Hoy nos acompaña en la segunda parte de esta conferencia una invitada de lujo, se llama Ximena Jiménez, es nutricionista, es dietóloga, egresada de la Universidad de la Florida. Ella además ha sido la voz, el altavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de acá de los Estados Unidos, y en el 2016 recibió un premio, ¿verdad?, un Media Excellence Award de justamente la Academia de la Florida. Actualmente está liderando, trabajando en un proyecto muy interesante con niños en el nivel preescolar que se llama, si no me equivoco, Head Start. Ella es, y bueno, los voy a dejar porque nos va a hablar de la alimentación de nuestros hijos entre los 3 y los 5 años. Qué gusto tenerte. Un abrazo. Un gusto enorme, aquí te dejo. Gracias, Cristina. Muy feliz y contenta de estar aquí. Te agradezco muchísimo por la oportunidad. Espero que todos lo disfruten en casita. Chao. El tema de hoy, vamos a hablar sobre la alimentación de nuestros niños de edad preescolar, que son niños de 3 a 5 años. Este tema es muy importante porque lo que alimentamos al niño a esta edad, eso va a perdurar para toda la vida. Si tú le das vegetales, frutas, ese niño va a comer vegetales y frutas
Si le das comida chatarra, sodas, eso es lo que va a comer de adulto también. Pues resulta que para el tema de hoy, yo pensé, primero que nada, en decirles, como dietista registrada, para mí qué es comer saludable. Resulta que comer saludable es, número uno, darle variedad de alimentos al niño. Muchas personas piensan que comer saludable es comer ensalada y pollo, y todos los días comen ensalada y pollo. ¿Y qué pasa? Que tiene ciertos nutrientes, pero no tiene todos los que necesita el niño. Entonces, como adulto, como niño, la variedad hace parte de una dieta balanceada, de una dieta saludable. La otra cosa es que tú quieres que al máximo darle 5 de los grupos alimenticios, de los que vamos a hablar más adelante, en cada plato, en cada comida. Y a lo mejor en las meriendas se hace muy difícil darle tanto alimento, pero por lo menos desayuno, almuerzo y comida, darle 5 grupos alimenticios. Entonces, para el tema de hoy, lo que hice fue, pensé en 4 estrategias para alimentar a los chicos saludablemente. Una es comer con un plan. La segunda es limitar el tiempo en que los niños pasan frente a la pantalla. Número 3 es limitar y, si pueden, descontinuar las bebidas azucaradas. El último es llenar la mitad del plato con frutas y vegetales. Entonces vamos a empezar con la primera estrategia, que es comer con un plan. Cuando estamos, digamos, planeando un viaje, ¿qué hacemos? Con meses anteriores empezamos a planificar dónde nos vamos a quedar, cuánto dinero vamos a gastar, cuánto tiempo vamos a estar en el lugar. Entonces, ¿por qué algo tan importante como es una alimentación saludable para tu familia? ¿Por qué no planificas igual? Entonces, ¿qué necesitan para planificar una alimentación saludable? Resulta que tú quieres dar alimentos que estén altísimos en nutrientes, y de eso vamos a hablar ahorita. También limitar el consumo de azúcar, sal. ¿Qué pasa? Que los niños, digamos, de 2 a 18 años en Estados Unidos están consumiendo la mayor parte de sus nutrientes, de sus comidas o de sus calorías, de pizzas, sodas, postres. Entonces no dejan espacio para comidas que realmente son nutrientes. Otra cosa es, y ahorita vamos a empezar el tour por los 5 grupos alimenticios, porque eso es la base de una alimentación saludable. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los carbohidratos. Resulta que los carbohidratos, desafortunadamente, tienen como mala fama, por la dieta Atkins sobre todo. Mis pacientes vienen y dicen, no como arroz, no como pan, y se sienten culpables. Pues resulta que los carbohidratos no todos son iguales. Entonces lo que queremos es consumir la mayor parte de nuestros carbohidratos, que el 50% de lo que comes al día, y si puedes más, que sean granos enteros. Si tú ves este slide, te da varios, porque todo el mundo, por ejemplo, le pregunto, ¿cuál es un grano entero? Y el único que se les ocurre es el trigo. Pues resulta que la avena, si tú le das, por ejemplo, al niño una arepa de maíz, es un grano entero. Resulta que el maíz, que tiene tan mala fama igual que el arroz, tiene un montón de nutrientes, incluyendo antioxidantes. Tiene un montón de nutrientes, así es que piensa diferente ahora del maíz. Digamos las palomitas de maíz. En vez de darle al niño de merienda papas fritas, que no deberían, darle unas palomitas de maíz, pero dejar, digamos, la grasa, limitar, ponerle, digamos, aceite de oliva y un poquitico de sal. Y es una merienda espectacular. ¿Por qué tú quieres darle un 40% a 50% al niño de carbohidratos complejos? Porque resulta que el carbohidrato es una fuente importante de energía para el organismo. El organismo lo necesita, sobre todo el cerebro lo necesita. Entonces, la idea es consumir granos enteros porque están llenos de nutrientes. Estamos hablando, digamos, de complejo B, de hierro, magnesio y un nutriente importante que se llama la fibra. Pues resulta que cuando consumimos suficiente fibra, nos ayuda a controlar el peso del niño, nos ayuda también a controlar su colesterol, porque ya estamos viendo que muchos niños ya tienen, a las 3 y 5 años, tienen problemas con el colesterol alto. Entonces, cuando ustedes les dan este tipo de comidas al niño, estás combatiendo el colesterol.
El segundo grupo, uno de mis favoritos, son los vegetales. Resulta que es importante dejarles saber esto. Los niños de 3 a 5 años se caracterizan por dos cosas. Unos son neofóbicos, no les gusta lo nuevo. Entonces, recuerden que al principio no les va a gustar los vegetales y toma, según la literatura, de 8 a 10 veces a que el niño te acepte el vegetal nuevo. Entonces, cuando la primera vez que le das alcachofa, no te asombres, no te asustes de que no le gusta al niño. Ofrécelo varias veces, de distintas maneras, de distintas formas. Hay un alimento que yo noto que al niño, que a todos los niños les encanta, y es la pasta. Pues resulta que dale alcachofas con pasta, que a lo mejor le gusta. Otra cosa que puedes hacer es que darle el vegetal primero, porque resulta que cuando se lo das primero, tiene hambre, entonces lo va a comer a lo mejor con más seguridad. Otra cosa que quiero mencionar de este grupo de 3 a 5 años es que son como super degustadores, lo que se llama en inglés super tasters. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú comes brócoli y no le notas el sabor ácido, agrio, pero los niños a esa edad sí notan ese sabor agrio, entonces como que les molesta un poquito. Entonces, ¿qué hacer? Digamos que si notas que si no le gusta un vegetal crudo, dáselo cocinado y así a lo mejor le va a gustar más. Entonces, la idea es no desistir, probar 2, 3 y hasta 10 veces para que le guste el vegetal. Resulta que los vegetales, otra cosa que es muy importante hacer en casita, es darle vegetales de distintos colores, porque cada color representa diferentes nutrientes. Entonces, de este slide lo que quiero que tengan en cuenta es que hay muchísimos, porque mucha gente piensa en vegetales y solamente se le ocurre ¿cuál? Lechuga y tomate. Creen que son los únicos vegetales que existen en el mundo, cuando hay cantidades enormes, y según la región, según el país. Entonces, experimenten con diferentes vegetales, y entre más experimenten, el niño va a estar más dispuesto a comer. Hay que exponerlos. De aquí también es importante saber que no todos los vegetales son iguales. Existen vegetales con almidón, como es el plátano, la papa, la yuca, lo que los cubanos llaman, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Pero bueno, no, se me olvidó. Por eso, boniato, pero tienen un grupo, tienen un nombre que me encanta porque todos los asocian con vegetales con almidón. Entonces la vida, para mí como educadora, me lo hace fácil. Si me acuerdo, lo digo más adelante. Pues resulta que tengo este slide para recordar, esos son todos tomados por mí, porque yo tengo una pasión por los vegetales, me encantan. Pero resulta que una cosa importante, experimenten con diferentes recetas. Por ejemplo, aquí yo cociné tofu y utilicé distintos vegetales, 2 o 3 vegetales riquísimos. Y le pones, digamos, puede ser aceite de oliva, aceite de canola, aceite de coco. Hay que tratar diferentes aceites también, diferentes ingredientes. Al niño, si tú lo llevas a los farmers markets, que son como los mercados de agricultores, ellos se van a interesar por los frutos y los vegetales. Entonces visiten, yo me la paso en los farmers markets los weekends, me encanta. Y también tengo aquí la jícama, que es un vegetal muy conocido en México. La jícama es como parece como cuando la abres como una manzana, pero no tiene mucho sabor. Entonces lo que hacen los mexicanos o centroamericanos es que le agregan, digamos, un poquito de sal y limón, o le puedes hasta colocar, digamos, vinagre, y riquísimo. La idea que quiero que tengan aquí en cuenta es que entre más experimenten, mejor. Y aquí, por ejemplo, también hice una rica receta y utilicé cohombro, aguacate y mango, y le puse delicioso, quedó espectacular. Le puse un poquito de limón y le puse también algunas especies, quedó delicioso. El tercer grupo que me encanta también es las frutas. Igual que los vegetales, las frutas tienen un sinnúmero de nutrientes, contiene vitaminas, minerales, fibra, y tienen, igual que los vegetales, flavonoides, que es mi palabra favorita. Pues resulta que los flavonoides es esas sustancias que le da el sabor y el color a las frutas y vegetales
y a nosotros nos dan nutrientes para combatir enfermedades. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, las manzanas tienen quercetina. La quercetina se ha encontrado que puede combatir enfermedades. Digamos, las frutas moradas y los vegetales morados también, las fresas, lo que se llaman las bayas, pues resulta que ellas, que tienen como color rojo, morado, azul, tienen antocianinas que pueden combatir, digamos, a lo mejor la diabetes, problemas de cáncer. Entonces la idea aquí es darle diferentes nutrientes al niño, dándole variedad de frutas. El siguiente grupo alimenticio son los lácteos, y últimamente también hay como una batalla contra los lácteos. Pues resulta que digamos, la leche, el yogur, el queso son importantes porque tienen también un sinnúmero de nutrientes. Quiero hablar de dos, que es el calcio y la vitamina D. El calcio es importante porque ellos están desarrollando sus huesitos y están formando sus huesos y están creciendo. Entonces el calcio es muy muy importante, pero resulta que sin la vitamina D el calcio no se puede absorber. Entonces por eso es importante este grupo alimenticio. Digamos, cuando tú tomas suplementos de un nutriente, en el caso, digamos, del calcio, tomas el suplemento, no va a tener la misma capacidad que comerlo de un alimento completo, porque el alimento completo tiene tantos nutrientes distintos que trabajan en sinergia. ¿Qué significa? Que trabajan juntos, en conjunto, y se pueden absorber mejor, trabajan mejor. Entonces los suplementos nunca van a reemplazar el alimento completo. Para aquellos que son vegetarianos o por ejemplo no pueden, tienen alergias a la leche o intolerancia, si tienen intolerancia pueden consumir productos sin lactosa, pero si tienen alergia no pueden consumirlo. Entonces existen los alimentos a base de soya, que eso es una buena opción. El siguiente grupo de alimentos son las proteínas. Mira qué interesante. Las proteínas vienen del griego que se llama protos, y protos significa primero. Resulta que las proteínas son fundamentales, son primordiales. ¿Por qué? Porque están trabajando en la formación de los músculos del niño, también en la producción de hormonas, de enzimas. Entonces es prácticamente esencial en el cuerpo de pies a cabeza. Entonces las proteínas son importantes y tengamos en cuenta que aquí están, digamos, también incluyendo los pescados y mi grupo favorito, que yo creo que me gusta más que las vegetales, que son las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos. Yo los hago a diario, o sea, los hago semanalmente, no a diario, pero a lo mejor semanalmente, porque también quiero que en casita la cuestión es variedad, no me coman todos los días lo mismo. Ahora vamos a hablar de la estrategia número 2, que es limitar el tiempo frente a la pantalla. Cuando hablamos de pantalla estamos hablando de no solamente del televisor, sino también de la computadora, del famoso celular. No solamente estamos hablando del televisor. ¿Qué pasa cuando el niño está frente a una pantalla? Cualquiera de esas pantallas. ¿Qué está haciendo? Nada. Inactividad completa. Y no solamente lo que comemos, sino también lo que hacemos en nuestra vida diaria es fundamental para comer saludable. Cuando resulta que la inactividad puede enfermarnos, porque número uno, el cuerpo le encanta el movimiento, aunque a nosotros mentalmente no nos guste, pero al cuerpo le fascina. Cuando tú le das actividad al cuerpo, ¿qué produces? Endorfinas, dopaminas, ese mundo de hormonas que son deliciosas, que te hacen sentir feliz. Ahí comprobamos que al cuerpo le encanta el movimiento. O sea, esa prueba para mí es suficiente. Yo después del gimnasio termino silbando y cantando, porque estoy feliz. Entonces quiero que todo el mundo sea feliz, quiero repartir la felicidad. Pues resulta que hay que limitar el tiempo en la pantalla de nuestros chicos a 2 horas o menos, porque los estudios nos dicen que cuando están 2 horas o más, resulta que aumentan su peso.
y también se pueden enfermar porque imagínate, no tienen movimiento. Entonces limitar eso, entre más tiempo pasan al frente de una pantalla, quieren comer más. ¿Y qué quieren comer? Chatarra, comida chatarra, exacto. Entonces hay que motivar a nuestros niños a moverse, y para eso es fundamental que el papi se mueva, que la mami se mueva, porque si ellos no se mueven, él tampoco se va a mover. El ejemplo que tú le das es el más importante. Resulta que para ser activo no se necesita hacer nada del otro mundo. Tú puedes hacer algo divertido en familia. A mí me encanta ir al gimnasio, afortunadamente. Pero hay personas que no les gusta por X o Y motivo. Entonces, ¿qué hacer? Colocar una música bien chévere, colocar a Pitbull o a Shakira y moverse. O sea, uno puede moverse, puede bailar. La cosa es hacer movimiento, moverse más. Y también, por ejemplo, no hay que ser ni tampoco nada exótico. Puedes, por ejemplo, lavar el carro en familia, los weekends. Ese carro va a quedar divino. Todos los weekends lavando el carro va a quedar bello. También puedes limpiar el garaje. O sea, inventar actividades en la casa y hacerlas divertidas, poner música, y por qué no después, vamos a comer después de esto, vamos a hacer algo. O sea, hacerlo divertido, la palabra clave. La tercera estrategia de la que quiero hablar es descontinuar las bebidas azucaradas. Limitarlas lo más posible, pero mejor aún si las eliminan. Resulta que las bebidas azucaradas no solamente es la soda, sino también están, digamos, los jugos, las bebidas energizantes. Y by the way, las bebidas energizantes no deben ser tomadas por los niños de menos de 12 años. ¿Por qué? Porque son bebidas llenas de azúcar y también tienen cafeína o productos que son similares a la cafeína. El niño no debe consumir mucha cafeína, es más, no necesita cafeína. Resulta que desafortunadamente, la mayoría de los niños de estas edades están consumiendo jugos. La mamá piensa, muchas mamás piensan, necesito darle más frutas al niño, démosle jugo. Pues resulta que el jugo debe ser 100% de fruta para que sea un jugo aceptable. Tiene que ser 100% de fruta, si no, es, digamos, un ponche de frutas. Imagínense esto, si el niño está, por ejemplo, comiendo su cena y encima está tomándose un vaso de jugo, no de frutas, sino de jugo, casi siempre tienen como 200 o más calorías en ese vaso. ¿Qué pasa? Que puede llegar a aumentar 1 libra cada 2 semanas. Eso me parece terrible, terrible. Sobre todo que el niño tiene un estómago chiquito, entonces no puede tampoco tomar tanto bebida. Y recuerden siempre que si están tomando muchas bebidas azucaradas, no tienen espacio para la comida. Eso también es importante. Un nutriente que hay que también hablar es el agua. El agua es un nutriente, 70% o más de nuestro cuerpo es agua. Cuando tomamos agua, nuestro cuerpo trabaja mejor, porque es importante en la respiración, en la digestión, en cada, digamos, fenómeno que ocurre en el cuerpo. El agua es fundamental. La siguiente estrategia es controlar la porción. No hay nada más fácil, sencillo, para alimentar a nuestro hijo más saludablemente que controlando la porción. Entonces, por ejemplo, carbohidratos. Un niño de 3 a 5 años debe estar comiéndose media rebanada de pan en la mañana. Con media rebanada está bien, porque acuérdense que va a comer un poquito de proteína, una fruta, un vegetal, o digamos 1/4 de taza de arroz o de pasta en el almuerzo, suficiente. A lo mejor, acuérdense, van a darle 1 en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche, y en las meriendas también pueden darle un carbohidrato. Entonces la cuestión es la cantidad de vegetal, fruta y lácteos. La cantidad apropiada para un niño de 3 a 5 años es media taza, no una taza, media taza, y esas tazas medidoras que usan para hacer recetas. Las carnes, 1,5 onzas de carne es una porción perfecta para el niño de 3 a 5 años, no más. O sea, la idea es no sobrealimentarlos.
¿Cuáles son señales de que estamos sobrealimentando al niño? Cuando, digamos, en la cena, el niño te dice, no tengo hambre. Puede ser que le diste mucho al almuerzo, le diste una merienda muy grande y el niño no tiene hambre. Cuando el niño te dice no tengo hambre, no hay que forzarlo. Lo peor que podemos hacer como padres es forzarlos. Digamos, decirle al niño, ay, tú eres grande, tienes que comer, o tú eres grande, debes comer más. No. Esos son mensajes que el niño no necesita escuchar. El niño tiene como un termómetro que le indica cuándo es suficiente. Como adultos lo perdemos, qué pena. O lo tenemos, pero a lo mejor no lo obedecemos. Pero si uno realmente obedece esas señales del cuerpo, le iría mejor. El niño sí tiene esa intuición. Entonces, al niño hay que dejarlo lo que pueda comer. Otra señal de que le estamos dando mucha comida, sobrealimentándolo, es cuando la porción del niño es igual a nuestra porción. Porque un niño no debe comer la misma cantidad del adulto. Pero no crean, hay padres que piensan así, ¿no? Entonces, no debe ser la misma cantidad. Recuerden que estas porciones son importantes. Vamos a hablar ahora de la estrategia 5, que es llenar la mitad del plato con frutas y vegetales. Una de mis estrategias favoritas, porque resulta que es la manera más sencilla de mejorar su salud. Cuando le estás dando frutas y vegetales en cada comida, y es fácil, digamos, hay personas que dicen, yo no puedo comer vegetal en la mañana. Sí, puedes, por ejemplo, hacer unos huevitos revueltos, colocarle espinaca, tomate, cebolla, o sea, hasta brócoli, ¿por qué no? Hay que ser creativos. Y en el almuerzo es sencillo. O sea, acuérdense que los vegetales se pueden hacer para retener los nutrientes, hacerlos, digamos, en el microondas, como unos 2, 3, 4 minutos, depende del vegetal, o pueden, por ejemplo, hacerlos al vapor, y por qué no también crudos. Es maneras para que retengan los nutrientes, porque acuérdense que cuando, digamos, o hacerlos en sopas, recuerden que cuando cocinan los vegetales por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Que los nutrientes se quedan en el agua. Entonces, si pueden también servir los vegetales con el poquito de agua, que no mucho, pero un poquitico de agua, porque ahí quedan nutrientes. Pero entre menos se cocinen, mejor. Acuérdense que las frutas y vegetales, lo que quiero que todos en casita hagan es que experimenten con diferentes frutas, vegetales, sean curiosos. Y es importante también que el niño te ayude, digamos, cocinando. Ya a los 3, 5 años puede cocinar. A lo mejor no lo pongas a cortar porque un cuchillo, o sea, como que no es una buena opción, pero te puede ayudar a lavar, a restregar los vegetales. O sea, hay muchas maneras que te puede ayudar a servir. Cuando él está incorporado en la preparación de alimentos, él está curioso y quiere probar lo que él cocinó. Se siente importante. Entonces es muy bueno que ellos te colaboren en la cocción de la comida. ¿Por qué es importante las frutas y vegetales? Porque están repletas de nutrientes que combaten enfermedades. Los niños a esa edad de preescolar, como están rodeados de otros niños, se enferman frecuentemente. Pero si tú los alimentas bien, él va a poder combatir esas enfermedades. Y como les decía, mi palabra favorita es flavonoides, y eso es, entre más colores le des frutas, vegetales, mayores los nutrientes que va a consumir. Así es como debe lucir el plato de un adulto también y de un niño, que la mitad del plato sean frutas, vegetales. Recuerden que hay recetas que se pueden mezclar, las dos cosas también. Que la otra mitad del plato tenga tu carbohidrato, tu grano entero, y que, digamos, 1,5 onzas de una proteína. Y también aquí puede consumir ya sea yogur o un vasito de leche. Así es que yo creo que es realizable. Y aquí está, mira, el cocinero es el niño feliz y aquí el movimiento que no puede faltar. Así es que espero que hayan disfrutado de la charla. Ay, muchas gracias, muy bueno, muy bueno. Realmente estupenda tu charla, era muy
Muchas gracias, realmente hermoso. Consejos que todos tenemos que tener en cuenta, ¿eh? A ver si espero que hayan tomado nota o que lo tomen porque va a quedar posteado en Facebook y entonces van a poder tomar nota en detalle. Bueno, Universidad de la Familia y Humboldt International University te da este reconocimiento por haber estado hoy dándonos sanos consejos para tener una familia mejor, en este caso mejor alimentada, ¿no? Muchísimas gracias, y esperamos tenerte en otra oportunidad para continuar un poco más esto de los alimentos, que es algo tan importante, que no tenemos en cuenta. Y es verdad que a los chicos les encanta, porque yo con mi nieta, cuando tenía ella 3 o 4 años, hacía milanesas con ella y ella le ponía el pancito arriba con la mano, entonces quería comerlo. Es muy verdad lo que tú dices, sí, es verdad, hay que cocinar más con los chicos. Bueno, un gustazo. Igual. Bueno, y a ustedes los despido hasta la semana que viene, que vamos a hablar de los hijos del divorcio con una psicólogo que realmente conoce mucho el tema porque se dedica al divorcio, y ella va a hablar de ese tema. Yo voy a hablar de la prevención, cómo no llegar al divorcio, qué cosas tenemos que saber para no llegar al divorcio. Los espero y, como siempre les digo, primero la familia. Hasta el lunes.